Comenzamos el estudio de nuestra galaxia, la Vía Láctea, con una visión general, ¿verdad?, de lo que encontraremos en estos vídeos. Y quisiera comenzar mencionando que el estudio de la estructura a gran escala de nuestra galaxia es complicado, es difícil. Y eso es porque estamos inmersos en la galaxia, ¿verdad? Nos encontramos en el plano de la galaxia y al mirar al cielo, lo que vemos es una banda de luz. Además de eso, el polvo interestelar, ¿verdad?, nos impide ver muy lejos en la galaxia. O sea que es como una especie de cortina, ¿verdad?, que evita que estemos o que podamos mirar, ¿verdad?, profundamente hacia el centro de la galaxia. Hay técnicas que nos permiten una visión un poco mejor, y es estudiar en el infrarrojo el área, ¿verdad?, poner un satélite, digamos, mirando hacia el centro de la galaxia y que tome datos en infrarrojo. Y ese tipo de satélite, como el Cosmic Background Explorer o COBE, pues nos ha producido una imagen como esta. Noten que en esta imagen tenemos una región central, ¿verdad?, que le vamos a llamar el núcleo galáctico, y tenemos una zona que, ¿verdad?, que sería lo que es llamado el disco de la galaxia, porque nosotros estamos en el plano de la galaxia, estamos viendo, ¿verdad?, esta forma. Si uno estuviese sobre la galaxia, vería que tiene brazos espirales y una forma bien distinta a esta imagen. Salirnos del plano galáctico con una sonda espacial y llegar a una distancia suficiente como para ver la galaxia desde arriba, pues es algo prácticamente imposible debido al gran tamaño de nuestra galaxia. Así que debemos inferir la forma que tiene de ver estudios del movimiento de material en nuestro entorno, alrededor de nosotros. Harlow Shapley pues estudió la distribución de los cúmulos globulares en nuestra galaxia, y su trabajo produjo evidencia de dónde estamos nosotros en la galaxia, en qué lugar estamos, en cuál es nuestra posición. Gracias a él es que conocemos que los cúmulos globulares tienen una distribución que es esférica, y además de eso, el centro de esa distribución de cúmulos globulares se encuentra a unos 10 kiloparsecs o 10.000 parsecs del Sol. Una suposición es que bastante razonable es que el centro de esa distribución de cúmulos, que es el centro gravitacional del sistema, pues es el centro de la galaxia. O sea que ese centro de distribución de la distribución de cúmulos coincide con el centro galáctico. Y dado que el centro de esa distribución está a 10 kiloparsecs del Sol, eso lo que quiere decir es que estamos a 10 kiloparsecs del centro de la galaxia. O sea, nosotros no somos el centro de la Vía Láctea, de la galaxia nuestra, sino que estamos a cierta distancia de este centro. También se puede hacer un estudio de las poblaciones de estrellas. Como ya vimos en videos anteriores, las estrellas se pueden separar o dividir en dos tipos de grupos que le llamamos población. Está la población 1 y la población 2. Las estrellas de la población 1 son las estrellas más jóvenes, o sea, contienen material que llamamos joven, de reciente formación. Estas se encuentran en los cúmulos galácticos, así que están cerca del plano de la galaxia. Tienen una alta metalicidad, o sea que tienen elementos que son distintos o aparte de hidrógeno y helio, tienen otros elementos, y a esos elementos que no son hidrógeno o helio le llamamos metales, ¿verdad?, en astronomía. Así que
Por eso decimos que el material es joven, porque no es el material original de la galaxia, sino que es un material que ya pasó por un ciclo al menos de formación de estrellas y que por los procesos de evolución estelar, pues el material que formó las estrellas de población 1 ya tienen metales, ¿verdad? Tienen estos elementos mayores que helio. A estas estrellas se asocian gas y polvo, y lo que se teoriza es que dado que son jóvenes, todavía queda parte de la nube de la cual se formaron a su alrededor, y por eso es que se asocian estos elementos de polvo y gas. Como ya mencionamos, ¿verdad? Por estar en los cúmulos galácticos o cúmulos abiertos, están en el plano de la galaxia. La población de Oort pues corresponde a estrellas más antiguas. El material que tienen es el material que podemos decir original de la galaxia o viejo. Se encuentran en cúmulos globulares. Estos son los que tienen esa distribución esférica y son de baja metalicidad. Quiere decir que la mayoría de los átomos que contienen estas estrellas corresponden a hidrógeno y a helio. Y están distribuidas en lo que llamamos el halo de la galaxia. El estudio de las poblaciones y de su distribución nos pueden ayudar a entender el proceso de evolución de nuestra galaxia. Así que por esa razón es importante saber dónde están estas poblaciones y básicamente su distribución en nuestra galaxia. Una nota antes de ir a los diagramas es que si uno observa desde el centro de la galaxia hacia afuera, se da cuenta de que la densidad de estrellas disminuye a medida que nos alejamos del centro de la galaxia. O sea que en el centro de la galaxia está la mayor concentración de estrellas y a medida que nos alejamos de ese centro, pues vemos que esa concentración va a ir disminuyendo. Y a grandes rasgos podemos identificar dos estructuras en la galaxia. Está el disco galáctico, que aquí estaría, ¿verdad? Representado por esta línea gruesa. Y está el halo, ¿verdad? Que es una distribución de materia que está, esa distribución es esférica y que rodea, ¿verdad?, ese disco. Si ahora vemos una visión desde arriba, tenemos el disco de la galaxia. Tenemos aquí el centro galáctico. Tenemos el Sol. Y los mejores estimados de la distancia del Sol al centro de la galaxia nos dicen que esa distancia es 8.5 kiloparsecs. O sea, originalmente teníamos una idea de que era alrededor de unos 10 kiloparsecs, pero medidas más refinadas nos dan 8.5 kiloparsecs como esa distancia al centro de la galaxia. Así que el Sol está más o menos en el punto medio entre el centro de la galaxia y el borde del disco. Si ahora vamos a una perspectiva de lado, vemos la galaxia vista de lado como en la imagen que nos proporcionó el satélite COBE. Vemos que la galaxia tiene una estructura central que le llamamos el núcleo galáctico. En inglés se utiliza la palabra bulge. Tenemos el disco, y ese disco se divide básicamente en dos partes. Tenemos la parte que es la parte interior del disco, que sería esta zona, y tenemos la parte exterior, que incluiría este lado y este lado. Resulta interesante que el disco, su parte interior es plana y delgada,
Pero cuando uno se mueve a la parte exterior, esa parte está como que doblada, o sea que uno ve que el disco cambia, la orientación está como que doblado a la parte exterior. Y otra cosa que ocurre es que el ancho del disco cambia. Aquí el disco es más o menos fino y acá hay un ensanchamiento. Y lo mismo ocurre en el otro lado. Tenemos el disco fino y hay un ensanchamiento hacia la parte externa. Al doblez ese que sufre el disco en la parte exterior se le llama en inglés warp. Y al ensanchamiento que sufre el disco se le llama flare en inglés. Bien, así que acá resumimos lo que acabo de mencionar. La parte interior es delgada y plana, la parte exterior está doblada y ensanchada. Así que estas son características de nuestra galaxia.